Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a realizar el ejemplo de vibración libre amortiguada del ejemplo que ha dejado el ingeniero Oscar para poder realizar en práctica MATLAB. Entonces, para eso vamos a irnos al MATLAB y vamos a crear este ejercicio. Vamos a interpretar y resolver la vibración libre amortiguada. Para esto, entonces voy a borrar todas las variables que puedan estar en el workspace. Entonces, para eso voy a crear el código clear. Y si es que hubiese variables que no he borrado antes, entonces con este código va a ignorar esto y todo lo que esté después del código, todo esto que esté después del código va a recién valer para este script, ¿ya? Entonces, primero voy a crear las variables. Necesito la variable t, la variable x de t y necesito el b de t, o sea, la posición y la velocidad. Simplemente voy a darle valores a cada una de las variables que voy a trabajar. Y entonces para eso voy a crear las variables, ya, las cuales necesito. La masa, que va a ser igual a 1. La constante c, que va a ser igual a 1 también. El k, otra constante, igual a 100. Y también vamos a crear o vamos a necesitar el delta, que va a ser más o menos del 0.2, ya para este caso. Entonces ya he creado las variables. Lo que necesito ahora es las derivadas de tanto el vector posición como el vector velocidad. Entonces nos creamos una variable x1, va a ser igual, pero hay que especificar de qué depende esta variable x1. Depende de t. Vamos a decir que vamos a derivar, para eso usamos el código diff, y le vamos a dar la variable que queremos derivar. Entonces en este caso vamos a derivar la x, ¿ya? Y le vamos a decir que esto es la derivada de x. Y también vamos a crear la variable b1, que también va a depender de t. También la vamos a derivar respecto de b. Y le vamos a decir que esto es la derivada de velocidad o de la variable v. Entonces voy a crear la ecuación diferencial ordinaria. Entonces el o de 1 va a ser igual, que es igual a todo esto, y que es mi primera ecuación diferencial ordinaria. Ahora necesito otra ecuación diferencial ordinaria 2, que va a ser igual a x1 igual a b, ¿no? Este igual a quiere decir que se asemeja a esta variable, ¿ya? X1, que ya había dicho que es esta variable que depende de t, que es la derivada de x. Listo, entonces lo que voy a crear es un solucionador. Para eso el código de solución de ecuaciones diferenciales es dissolve, ¿ya? Dissolve, que tiene todas estas variables, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria 1, la 2, la variable sub 0, que se asemeja a delta, y la velocidad inicial, que se asemeja a 0 como solución. Entonces hasta acá me va a mostrar el archivo, lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar con el nombre de práctica 4. Y vamos a compilar. Entonces, ¿qué me va a mostrar acá? Me va a mostrar las variables posición y tiempo como vectores, uno por uno, ¿no? Vectores unitarios. Y lo que yo necesito para poder resolver esto es darle una solución, ¿no? A este vector, a esta posición que contiene todas estas variables. Entonces, para eso, acá voy a crear la solución.
y le voy a decir que esta misma variable x de t, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? A la solución propia de x, eso quiere decir, ¿ya?, este punto. Y lo mismo voy a hacer para el b de t. Le voy a decir que sea la solución propia de b. Necesito algo para verificar la vibración libre amortiguada. Sí, necesito plotear, ¿no? Entonces para eso voy a crear ambas variables. Voy a plotear la función, el fplot, de la variable x con la que voy a trabajar, con unos límites de 0 hasta 2. Y le voy a decir que lo grafique en color rojo con símbolos positivos. Entonces hasta aquí mi ploteo de x. Lo mismo voy a hacer para b, ¿no? Le voy a decir que voy a graficar b con parámetros, en este caso, en el ejemplo está con parámetros similares, de 0 hasta 2, ¿no? Y le voy a decir que sea de color azul. Un momento, aquí está mal, ¿no? Aquí. Le voy a decir que sea azul con segmentada. Y a ver, aquí le voy a decir ploteo de la variable b. Ahora voy a crear un BPA. ¿Qué es un BPA? Es una variable de precisión aritmética, ¿ya? Que le voy a decir que sea de x, pero hasta 5, en precisión de decimales. Lo mismo voy a hacer para b. Voy a crear una variable de precisión aritmética para b de igual parámetro, ¿no?, con precisión igual a 5. Listo. Entonces, aquí me va a mostrar la gráfica de la vibración libre amortiguada. Ahí está, me da primero las soluciones, ¿no? Le he puesto de nombre práctica 4, ahí está la solución, me muestra los vectores unitarios, la solución del x de t, expresada en el lenguaje MATLAB, la solución del b de t, de la velocidad, expresada en el lenguaje MATLAB también, la solución de x de t y la solución de b de t, ¿no?, sus derivadas respectivas. Y aquí está la gráfica. Yo aquí puedo ponerle título, leyenda, grilla, etcétera. Esto es algo que puedo adicionar, pero acá en la gráfica me muestra los puntos de la vibración libre amortiguada. Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a realizar este ejercicio en MATLAB de área y centroide, ¿ya?, dadas por el ingeniero magíster Óscar Florero Ortuño. Entonces vamos a realizar la interpretación, la corrección de líneas de código y la resolución de este ejercicio. Entonces para eso nos vamos al MATLAB, abrimos un archivo script y le vamos a decir práctica número 5, y aquí nos pide calcular el área y el centroide. Entonces para esto nuevamente voy a borrar las variables anteriores, si es que tuviera, como en este caso tengo, ¿no? Entonces lo que va a hacer este código es ignorar todo esto, y todo lo que esté después del código clear va a ser lo que va a compilar el MATLAB. Entonces voy a crear las variables x y y también voy a crearme dos funciones, ¿no? La función f de x, que va a ser igual a x más 2,
lo guardo, la función g de x, que va a ser igual a x al cuadrado. Y también lo guardo. Entonces voy a crear la gráfica, ¿no? Tanto de la función f de x como también de la función g de x. ¿Ya? Les reitero que estoy haciendo a mi manera y en el orden que veo correcto para poder realizar el ejercicio. Realizando las comparaciones y la lectura de la pizarra y de los ejercicios que ha dejado el INGE, se han corregido varias líneas de código. Les pediría a ustedes que hagan la verificación en sus máquinas respectivas. De mí ya está corregido y ya está modificado. Entonces voy a crear la gráfica de la función fplot y le voy a decir que grafique la función f de x y que debajo de esta, hold on, me grafique la función g de x que había creado anteriormente. Listo. Entonces, ahora lo que necesito es un eje, ¿no? Entonces genero el eje, o sea, el axis, que siempre va a estar de manera vectorial, ¿no? Entonces, entre corchetes. Y le voy a dar los parámetros desde -3 hasta 3 y de 0 hasta 6. Entonces, aquí le voy a decir que es el eje. Voy a crear una leyenda, ¿no? Una leyenda por si acaso, en el cual voy a introducir tanto esta función f de x y esta función g de x, pero lo voy a introducir como función y igual, ¿ya? Para mí va a ser la locación y la dirección, ¿no? La locación y la dirección. Como ven, aquí he creado la variable y, que es igual a mi función f de x, y también mi otra función g de x, que son, simplemente los he reemplazado por y, lo cual este y igual a x al cuadrado es mi locación y este y igual a x al cuadrado es mi dirección, ¿no? En este caso sureste, ¿no? Y la leyenda que estoy creando es todo esto. Ya. Después lo que necesito es un título. El título que yo le voy a colocar, ¿no? Que le voy a decir que sea las dos curvas. Luego voy a crear mi ecuación 1, que le voy a decir que va a ser lo que había dicho anteriormente, ¿no? Que y va a ser igual a x más 2 de mi función f de x. Entonces le estoy diciendo que mi función y es igual a mi función, o se asemeja a mi función f de x. Guardo, hago lo mismo para la ecuación 2 y le voy a decir que y va a ser igual, o se asemeja, mejor dicho, a la función g de x. Ahora le vamos a dar una solución, ¿no? La variable solución, y le vamos a hacer recuerdo de que para resolver ecuaciones lo que se necesita es el código solve. Y para que esto funcione tenemos que darle ambas ecuaciones, ¿no? Entonces le voy a dar la ecuación 1 y la ecuación 2 para que me resuelva ambas. Luego voy a crear las soluciones tanto del punto 1 y del punto 2. Al ser esta una ecuación lineal, entonces esto se sobreentiende de que es una recta, ¿no? Al ser esta una ecuación cuadrática, se sobreentiende que es una parábola. Entonces se requiere dos puntos mínimamente para poder encontrar, ¿no?, el área de estas funciones. Entonces voy a crear ambas.
voy a decir x1 va a ser igual y x2 va a ser igual. También voy a necesitar los puntos y1 correspondientes y y2 también. Y les voy a decir que mi punto del tipo double como solución de x del punto 1. Y del punto 2 lo propio, del tipo double como solución de x pero del punto 2. Hago lo mismo para y, del tipo double y solución de y para el punto 1. Lo mismo para el punto 2. Ahora, ya que tengo los puntos, voy a crear una función respecto del área. ¿Ya? Función de a. Y le voy a decir, la función tiene que estar en valor absoluto debido a que yo quiero encontrar el área de una menos la otra, ¿no? Puede ser de f de x menos el g de x, o puede ser el g de x menos el f de x, ¿no? Entonces, para que no haya problemas en esa operación, lo vamos a colocar en valor absoluto. ¿Ya? Entonces, para eso voy a generar el arroba y le voy a decir que respecto de x en valor absoluto me haga la operación de la resta de mi función f de x, que es x más 2, menos mi siguiente, que es el g de x, que es x al cuadrado. Pero recuerden que como es una gráfica, entonces en las potencias y en las divisiones y productos se hace un punto que esto representa para realizar una gráfica. Entonces esto lo guardo. Luego voy a crear el área, ¿no? El área. Y le voy a decir que sea del tipo integral o entera de la función que he creado antes, que depende del área, con los puntos x1 y x2. Listo. Esto especifico que no es otra cosa que el área. Luego voy a crear una función perteneciente del x, o sea, para el centro, función de x centroide, donde le voy a colocar todo esto. ¿Ya? Toda esta función que depende del área. Pero le voy a decir que aquí me multiplique por el parámetro x. Entonces, al ser una gráfica, siempre en producto, en potencia y en división, anteponer el punto para la gráfica. X más 2, la operación se mantiene. X2 menos 2 igual a, mejor dicho, menos x al cuadrado. Guardamos y creamos lo mismo para la función centroide de y. Y le decimos que vamos a copiar lo mismo, ¿no?, de la función de a, pero con la diferencia que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y al ser una potencia, debemos anteponer el punto para poder graficar. Ahora aquí, al elevar al cuadrado, el MATLAB lo que va a hacer es la operación potencia de potencia, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, directamente lo ponemos a la cuarta, ¿ya? Y ya tiene el punto antepuesto a la potencia. Guardamos. Y aquí vamos a crear el centroide de x. Va a ser igual a la integral y también vamos a crear el centroide de y, que también va a ser igual a una integral. La diferencia es que en x de c va a ser la integral de la función que había creado anteriormente del centroide perteneciente de x con los puntos x1 y x2 dividido entre el área total. El área que hemos dicho que es la integral de la función
que depende del área de los puntos x1, x2. Y y centroide va a ser la integral de la función y centroide de los puntos x1, x2 del área, pero dividido entre dos veces el área, y no así como en la primera solo entre el área, sino dos veces el área. Y listo. Entonces lo que hacemos es guardar el programa y le ponemos nombre y hacemos correr. Entonces lo guardamos con nombre de práctica 5 y hacemos correr. Entonces, antes que nada nos muestra en el command window las soluciones. x1, ¿no? Al ser del tipo double, acepta valores negativos, positivos, decimal, etc., ¿no? Y el x sub 2 igual es del tipo doble, pero en este caso da entero. Y1 igual. Y Y2, aquí está igual su solución. El área, ¿cuánto es? 4.5. El centroide, 0.5 en X. Y el centroide en Y es 32.4. Y eso nos da una gráfica en la cual podemos apreciar, ¿no? Aquí está la gráfica, que es, el primero es la ecuación lineal, ¿no?, de la recta y igual a x al cuadrado. Esta de acá. Y la segunda es la parábola, ¿no?, y igual a x al cuadrado. Y obviamente aquí yo le puedo colocar una grilla, le puedo colocar los ejes, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que esto esté correctamente? Simple. Nos vamos aquí al HP Prime, nos vamos aquí a la función y en esta función f de x nosotros vamos a editar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es nuestra primera variable? X más 2. Y nuestra segunda es el x al cuadrado. Entonces le decimos que nos grafique estas dos y nos tiene que dar la misma gráfica que nos da el MATLAB. Y como pueden ver, es la misma. Y así se resuelve el área y el centroide de dos funciones. Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a realizar este ejercicio del diseño de un edificio sismo resistente. De esta edificación, de esta estructura, que consta de n cantidad de plantas, ¿no? En este caso le pone para 2 plantas. Entonces lo que nos pide hallar es respecto de las vibraciones, ¿no?, el desplazamiento que pueda tener. La edificación respecto del número de plantas que pueda tener, ¿no? Lo que nos dice es que respecto de las vibraciones, ¿no?, de la dirección del terremoto, va a haber unas reacciones en las columnas. Que responden a esta ecuación. ¿No? Alfa menos la función por 2 veces alfa, etcétera, etcétera. Donde nos dice que alfa tiene un valor y donde nos dice que el edificio consta con los siguientes datos. La masa de 1000 kilogramos, el coeficiente K, que es 5 por 10 a la 6 kilómetros por metro, y las plantas, ¿no?, y la dirección del terremoto. Eso nos está indicando, ¿no? Entonces, para comprender esto, nosotros simplemente debemos encontrar estos parámetros de estas funciones, interpretar en el lenguaje MATLAB y encontrar el diseño de un edificio de la sismo resistente. Entonces, para eso tengo esta ilustración, ¿no?
Por ejemplo, de aquí podemos encontrar las reacciones y los desplazamientos que puede tener esta de sus columnas. Ahora, el sismo puede venir en cualquier dirección, ¿no? Eso está en la ilustración. Entonces lo que nosotros necesitamos simplemente son las ecuaciones, la n cantidad de pisos. En este caso da para 6 columnas, entonces existe 3 plantas, ¿no? Planta baja, primera planta, segunda planta. Entonces, con esta ilustración se puede entender más que todo este ejercicio para que se pueda entender en el lenguaje MATLAB y así captemos un edificio sismo resistente. Entonces, vámonos al MATLAB y vamos a realizar este ejercicio. Entonces, tenemos los siguientes datos. Primero que nada, le colocaremos título, que le vamos a decir que es la práctica 7. Y le vamos a decir que es para el diseño de un edificio sismo resistente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos los parámetros. Antes que nada, borraré todas estas variables que no me sirven. Y ahora sí. Donde voy a crear mi constante K, esta constante K que les había mencionado anteriormente, que ya me está dando, ¿no? Alfa, me está dando M y me está dando K. Entonces esto yo simplemente tengo que trasladar al lenguaje MATLAB y la ecuación a la que pertenece un edificio sismo resistente, ¿ya? Con las columnas, el número de pisos, etcétera. Entonces le voy a decir que K va a ser igual a 5 por 10 a la 6. Entonces eso se escribe 5 por E más 6, que no es otra cosa que 5 por 10 a la 6. ¿Ya? La masa va a ser igual a cuánto nos da de dato, 1000. Guardamos, aquí igual vamos a guardar. Y le vamos a decir que el ángulo alfa va a ser igual. Su ecuación correspondiente es la constante K dividida entre 4 veces pi por m, o es m por pi, no, es m por pi elevado al cuadrado, estoy seguro. Ya, y guardamos también esto. Ahora, después del ángulo alfa lo que necesitamos es la cantidad de las columnas, ¿no? Estas que se pueden desplazar, ¿no? De cada planta. Entonces del piso de la planta baja existen 2 columnas, de la siguiente existen 2 columnas también. Y de la tercera igual tenemos estas 2 columnas. Entonces vamos a anotarlo como variables P1 hasta P6, P2, P3, P4, P5 y P6. Con los siguientes valores, ¿no? P1 me está diciendo de que vamos a calcular desde -1. ¿Esto por qué? Porque acá en la edificación, en la estructura, nos está diciendo que aquí ya hay una construcción, ¿no? Puede ser una zapata. ¿Cuántas zapatas? Se refiere a que puede ser aislada, medianera, combinada, etcétera. Pueden ser pilotes también, ¿no? Entonces,
por eso aquí está tomando el valor de -1. Es por eso. Luego me está diciendo 0, ¿no? En base al desplazamiento. Y luego por el ángulo. Todo esto corresponde a esta ecuación, ¿ya? Todo eso es debido a esta ecuación. Reemplazando los valores en esta ecuación, da esos parámetros, ¿no? 0, alfa, por el ángulo, ¿no? Reacción por el ángulo, alfa. Y así lo mismo para esto. Y así. Ok, entonces, de ahí viene. La columna, para la columna 2 menos 1 igual 0, pero ya por 2 veces el ángulo alfa. Eso también corresponde a la ecuación. Para la columna 3 es alfa al cuadrado 0 por 2 veces el ángulo alfa al cubo. Para el 4 hay que hacer la conversión. Ya, esto ya desde la 4, ¿no? Es donde empieza a tener daños la edificación. Desde esta columna, ¿no? Desde la columna 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, desde ahí hace una conversión de la planta de la columna 2, 2, que es la que va a resistir más, ¿no? Entonces, en base a este ejemplo, la 1, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a resistir más el desplazamiento? Si existiera un desplazamiento, sería esta columna 2, ¿no? Que va a ser la transferencia de fuerzas a esta planta, a esta columna. Entonces, aquí para la conversión de 2, donde reacciones 0, 0, 0, 0 en las anteriores columnas, ignora todo eso y multiplica por el ángulo. Lo mismo para el 5, pero respecto del 1 y respecto del 4, para la transferencia de cargas. Y del 5 adiciona todo lo anterior, ¿no? Respecto a la conversión 5, para la columna 6, de las reacciones anteriores más la reacción que afecta a esta columna, ¿no? Esta afecta más que todo acá, si ves un desplazamiento. Entonces nos está diciendo que ignora todo esto y tome en cuenta la transferencia de cargas que le pueda dar este de acá, ¿no? Que va a ser 1, 2, 3, 4, 4, que va a afectar justo a esta columna, ¿no? Entonces esa transferencia de cargas va a ir en ese sentido. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces eso es lo que quiere decir estos vectores 0, ¿ya? Y el P3, ¿no? Que es el alfa al cuadrado, esa es la ecuación anteriormente mencionada. Y lo que pide aquí es encontrar las raíces, ¿no? Respecto de la última columna. Entonces veamos si es sismo resistente. Entonces creamos las raíces, pero es el código root de la columna 6, o sea, el P6. Pero esto lo vamos a guardar con la variable R. Y le vamos a decir que aquí estamos calculando las raíces. Y lo guardamos y hacemos correr. Práctica 7.
Y efectivamente nos da los resultados de práctica 7 con el que he guardado. Las raíces son menos 20.27, 20.27, 14.03, o mejor dicho, menos 14.03, 14.03, menos 5.00, menos 5.00, o sea, es menos 5 y 5. Entonces, cuando está equilibrado, ¿no? Quiere decir que es sismo resistente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto da menos 20, el mismo término, con el mismo término? Nos da 0. Mismo término positivo con mismo término negativo, 0. Mismo término positivo con mismo término negativo nos da 0. Entonces no hay fuerzas, ¿no? Cuando está en 0 es porque está en neutro, entonces no hay reacciones. El edificio está estable, ¿ya? Y de esa manera se interpreta este ejercicio de diseño de un edificio sismo resistente, ¿ya? Con la transferencia de cargas, la ecuación, las constantes, las variables para poder realizar.